En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su palabra. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, pues no solamente en el tiempo de Cuaresma, sino que en toda la vida del cristiano hace falta cultivar un espacio interior. Y para cultivar este espacio interior, los salmos nos van a ayudar. Por eso esta quinta parte de las clases sobre los salmos quieren ayudarnos a cultivar el espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad que cada uno tiene dentro de la iglesia, en su vida familiar, en su vida laboral, en todo momento. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas, y todos tenemos experiencia, fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y por las dificultades que afrontar, y entonces el fervor se apaga. Por eso la Iglesia a lo largo de todo el magisterio nos ha ido como recordando para que se nos grabe, para que no se nos olvide, que la Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Por eso en las clases de la escuela de oración intentamos bombear este pulmón de la oración, animarlo, hacerle crecer, que funcione, que no se paralice, para que nuestra vida cristiana vaya poco a poco madurando y creciendo. Entonces, así, abuelo de pájaro, os digo que hemos visto en la clase anterior la, sí, la, en la clase anterior hemos visto la música en los salmos que ayuda a la oración. Después vimos cuando oramos con los salmos tenemos la experiencia de ser conmovidos y mecidos por el ritmo métrico del salmo, porque cada verso, cada hemistiquio nos va grabando un mensaje. Y luego este ritmo está marcado por palabras claves que ya vimos, estribillos, antífonas y los paralelismos que subrayan los temas cruciales. No son una casualidad, no es tampoco algo estético, es que nos van marcando los temas cruciales que en cada salmo se nos quiere transmitir. Eh, Os recuerdo brevemente, para ya coger el hilo, que en los paralelismos había tres clases. ¿Os acordáis? Los paralelismos sinonímicos, que eran los que en el segundo hemistiquio se hace eco y se repite la misma idea que en el primero, pero con palabras distintas. Por ejemplo, el cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos, es lo mismo en el primer hemistiquio y en el segundo. Pero el poeta, el orante, que es un poeta, lo ha dicho con palabras distintas. Los paralelismos antitéticos son los que en el segundo hemistiquio dicen lo contrario de lo que se ha dicho en el primero. ¿Os acordáis que decíamos en el Salmo 34, los ricos empobrecen y pasan hambre, y en el segundo hemistiquio, los que buscan al Señor no carecen de nada? Es decir, en el primer hemistiquio, el poeta, el orante, nos ha dicho los que son ricos pasan hambre, en la segunda parte, los que no carecen de nada son los que buscan al Señor. Es justo lo contrario, no pasan hambre. Y por último vimos los paralelismos sintéticos, es decir, que en la segunda parte del verso se completa y se ahonda en lo que se ha dicho en la primera. Bien, y entonces todo esto es simplemente para ir aprendiendo a orar con los salmos e ir dejándonos cuestionar. También el orar es dejarse hacer preguntas, y a lo mejor un salmo lo estamos orando. ¿Y por qué dice que el Señor es mi pastor? ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el pastor para el orante? ¿Qué es un pastor para mí? Y a partir de un salmo soy golpeada por una serie de preguntas que me hacen entrar en la oración del salmista. Por eso esta tarde vamos a dar un paso más y vamos a ver el lenguaje, se llama así, el lenguaje plástico de los salmos. El lenguaje plástico de los salmos se llama así porque es como si se fuera haciendo modelando una escena, una figura, algo que va emergiendo del salmo delante de nosotros. Pues para esta expresión plástica, el autor recurre a los símbolos. Nos vamos a meter en los símbolos. Es un mundo apasionante, no tiene fin, por eso vamos a ver un poquito. Pero veréis cómo, si vamos comprendiendo los símbolos, vamos aprendiendo a orar. Y los símbolos son, pues como todas las imágenes de la Biblia, para transmitir el mensaje que el autor quiere decirnos. Las realidades cotidianas se utilizan para sugerir algo superior a ellas mismas. Así, por ejemplo, cuando el salmista dice en el Salmo 63, fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo, expresa con el símbolo de las alas de las aves la protección de Dios. Fijaos qué bonito. En vez de dar una definición teórica acerca de lo que es la protección de Dios, el salmista lo que hace es recurrir a un símbolo, las alas de las aves. Esta protección de Dios cuando estaba en un desierto, y el mismo salmista se veía a sí mismo como tierra reseca, agostada y sin agua. En otro salmo dice el orante, me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Fijaos, son experiencias muy cotidianas, muy actuales también, ¿eh? Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. El Salmo 57 expresa en esta ocasión la misma protección de Dios con el símbolo de las alas, pero el sufrimiento del salmista ahora no es el de una tierra reseca, agostada, sin agua, ¿no? Como de una persona que está reseca, que no está esponjada, sino que el sufrimiento de ahora lo expresa con el símbolo del mundo animal. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres, sus dientes son lanzas y flechas. La maledicencia
son leones devoradores de hombres, y las lenguas que hablan mal de mí son espadas. ¿Eh? En vez de decir, están hablando mal de mí, etcétera, y hacer toda una descripción de la maledicencia, toma una imagen, la de los leones, para expresar el enorme sufrimiento que la maledicencia está provocando en el salmista. Si habéis leído, hago un inciso, el mensaje del Santo Padre para esta cuaresma, habla de la escucha, del ayuno y del crear comunidad, caminar juntos durante el camino cuaresmal. Cuando habla del ayuno, dice, es bueno el ayuno de alimentos, pero esta cuaresma os invito a ayunar de palabras hirientes que puedan ofender al prójimo. Es otro tipo de ayuno al que se nos invita hoy, para que veáis que la maledicencia es fuente de sufrimiento tanto en el siglo XXI como cuando el salmista hace tantísimos siglos componía este salmo. También hay otro símbolo, el símbolo de la paternidad humana, que el orante lo utiliza para expresar la experiencia de Dios. Y así en el Salmo 145 dice, los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Es decir, ha experimentado que Dios es su Padre. Y es una experiencia tan grande que lo expresa con una belleza enorme. El pueblo es como si fuera un niño pequeño que está pendiente de las manos de Dios. Y las manos de Dios, unas manos de un padre que abre para dar comida a sus hijos a su tiempo. Hasta saciar de favores. Es decir, es una experiencia de una paternidad completa, completa, que no le falta nada, porque esta paternidad de Dios sacia de favores a todo viviente. Y ojalá esta fuera siempre nuestra experiencia, la paternidad de Dios sobre nuestra vida como lo más completo, como un cuidado y una vigilancia, una custodia con toda delicadeza, en todo detalle. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que los símbolos pueden ser agrupados siguiendo las tres posturas físicas del hombre. Erguido, la postura de erguido, que sería el grupo de símbolos verticales, es decir, erguido, ya iremos viendo algunos. La postura de sentado, que serían los símbolos de línea horizontal, y la postura humana de en camino, que agrupa los símbolos en movimiento, los símbolos dinámicos. Todo esto aparece en los salmos. Es bellísimo irlo descifrando, no solamente por ver una composición poética a nivel literario, sino por ver qué imagen de Dios tenía el orante. Porque detrás de todos esos símbolos nos está presentando quién es Dios. Y casi que cada una de estas posturas nos puede ir sugiriendo a nosotros alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué imagen tengo yo de Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Y qué soy yo para Dios? ¿Y con qué símbolo podría yo hablar de mi experiencia de Dios? Vamos a ver primero en los salmos la postura de el hombre en pie, que aparece activo frente a su universo, en ocasiones levantándose para escapar del peligro, en otros momentos para recorrer el camino de la vida, en pie.
en otros momentos para ir hacia Dios, para orar en un intento de acercarse al cielo y el orante se pone en pie. De hecho, la postura de orante en la tradición judía más frecuente era en pie, así como nosotros tenemos los reclinatorios y nos parece que el arrodillarnos es la postura de orante más normal para el pueblo de Israel y para el cristianismo primitivo era en pie. Por eso si veis algunas de las imágenes de las catacumbas en Roma, veréis algunos orantes que están pintados en pie, con las manos elevadas hacia el cielo, como queriendo tocar el cielo, porque el orar me hace ponerme en pie y levantarme hacia Dios. A este hombre erguido le corresponden los siguientes símbolos en los salmos. La montaña, en cuanto terreno que se eleva y lugar donde se comunica el hombre con Dios. Siempre la montaña que aparezca, cuando aparezca en los salmos, va a evocar en el mundo judío al Sinaí, que es la montaña en la que Dios grabó 10 palabras para entregarlas a su pueblo en piedra, en tablas de piedra. Después aparece también el símbolo del pájaro, ¿no? ¿Quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, dice el salmista, como si el salmista fuera un pájaro que se pone en pie, que es una figura que vuela hacia arriba, esa figura erguida. La luz y la aurora son símbolos como de el momento de ponerse en pie. Ya ha terminado la noche, llega la luz y la aurora, el hombre se pone en pie y pide auxilio, tal como dice el orante en el Salmo 119. Me levanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. La postura de en pie no solamente es para pedir auxilio, sino también para esperar la respuesta de Dios. Espero en pie. También en el Apocalipsis aparecerá, estoy a la puerta llamando. Gistemi, este verbo es estar en la puerta, estar en pie. Es estar en pie como alerta para que en cuanto me abras yo entro. Y este salmista esperando tus palabras porque estoy atento, atentísimo. En cuanto tú me respondas una palabra, yo la agarro, yo la acojo porque estoy en pie. Este hombre en pie también se separa algo del suelo, está erguido, por lo que le corresponde el símbolo de la trascendencia. Es decir, estoy en pie, es que estoy abierto a Dios. Y preguntémonos esta tarde, ¿estoy en pie? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Inicio la cuaresma ya en pie, abierto a Dios, o estoy todavía recostado en la noche? Todavía estoy sin tener el oído atento a Dios. Este estar erguido también es símbolo de purificación. El hombre necesita ser acrisolado y para ser acrisolado tiene que ponerse en pie. Y va a ser pasado por el crisol. El crisol no es un castigo. En la escritura el crisol es para que el oro brille más. Es para que la belleza que tú tienes de Dios, que Dios ha imprimido en tu ser y en tu historia, brille más. Porque en muchas ocasiones el barro, las malas hierbas, la hojarasca, todo el sufrimiento ha ido tapando la belleza de Dios. También el salmista
necesita ser acrisolado para que resplandezca la luz de Dios en él. Y esta postura de estar en pie significa esto. Así como también estar en pie es imagen del juicio, porque para nosotros un tribunal que juzga es un tribunal que está sentado. Sin embargo, en las costumbres hebreas, el tribunal, el juicio se realizaba no en una habitación, sino en la puerta de la ciudad. Y el juicio era en pie. De hecho, Judith era una jueza que, si leéis el libro de Judith, lo podéis ver, pasaba su juicio en la puerta de la ciudad, en pie. Por eso también en los salmos estar en pie es estar ante el juicio de Dios, un juicio que no es el juicio humano, es el juicio de Dios, es un juicio de misericordia, es un juicio del que está por mí, de mi Redentor. Entonces, un juicio que me libera, que me rescata. Por tanto, esta figura de estar en pie en los salmos va a querer decir todo esto. Poquito a poco vamos a ir entrando en ello. Conforme vayamos aprendiendo en la escuela a orar con los salmos, todas estas imágenes yo espero que nos ayuden a desear orar, desear este espacio interior donde dejemos resonar la palabra de Dios, dentro de nosotros. La segunda postura humana que se toma en los salmos como símbolo es el hombre sentado. El hombre sentado significa el hombre que acoge en la intimidad y también el hombre que está en búsqueda de reposo, que está cansado de batallar, que necesita parar, sentarse, un poco reposar, cesar, lo que significa sábado. El sábado significa cesar. A este hombre le corresponde el símbolo de la casa como el lugar de la intimidad, del refugio como el lugar del reposo, del espacio sagrado que luego será el templo, primero será la tienda del encuentro, pero el lugar sagrado porque es el lugar donde yo encuentro el reposo de mis batallas en Dios que me acoge. También la copa, que es símbolo de intimidad, de hogar, de familiaridad. También aparecerán los símbolos del alimento, de la madre y de la esposa. Son todas estas imágenes que atraviesan los salmos. Y así, por ejemplo, para que veamos algún ejemplo que nos ayude a comprender, en el Salmo 125 dice, los que confían en el Señor son como el monte Sión, no tiembla, está asentado para siempre. El monte Sión, que es donde está construido el templo, por lo tanto es el espacio sagrado. Eh, el, el orante, el que confía en el Señor, es como este monte, es como este templo, es como este lugar sagrado que está asentado para siempre, es decir, que no tiembla, que ante las dificultades de la vida tiene un cimiento, tiene dónde hacer pie, no se ahoga en medio de la marejada, porque tiene dónde poner pie, el lugar sagrado, la casa de Dios. Y también habrá este hombre sentado en la intimidad, lo podemos ver en el Salmo 128, que dice, tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Así que la imagen agrícola de la parra es la esposa y es la madre y es imagen de la intimidad, también de la fecundidad, también del origen de la vida.
Por eso el hombre que teme al Señor es el hombre que va al origen de la vida, que va a Dios, que es el que da la vida. Y los hijos son renuevos de olivo, ¿eh? Son imágenes agrícolas, que a lo mejor a nosotros, bueno, el que tiene olivos sí que le hablará mucho los renuevos de olivo. ¿Eh? A lo mejor el hombre que está en la ciudad, pues el olivo no le habla tanto, pero hay muchísimas imágenes agrícolas en los salmos y en la escritura. Estos renuevos de olivos son los hijos, que son signo de la bendición. Y sería bueno preguntarme, bueno, ¿y yo? Para mí, ¿qué es la bendición de Dios? En mi vida, ¿qué es bendición de Dios? Eh, ¿Dónde está el origen de mi vida? Cuando necesito reposar, ¿a dónde voy? ¿Voy a Dios? ¿Voy al origen de mi ser? ¿O a dónde busco reposar? En Dios encuentro mi casa. En cada salmo encuentro una casa, una cámara donde reposar. Mateo va a decir, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora allí a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En tu aposento, traducimos por aposento, pero la palabra griega, además de cámara, significa el lugar donde está el granero, donde está acumulada la cosecha. Por tanto, entra en tu aposento, entra en tu granero, en donde tú acumulas. ¿Qué es lo que has acumulado? ¿Has acumulado bendición? ¿Has acumulado bendición y acción de gracias sobre la que reposar y descansar? ¿O has acumulado, pues, rencor, amargura, venganza? ¿Qué hay en tu granero? Porque Dios te invita a entrar en tu aposento para orar, no para amargarte, para orar. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Por eso es bueno, ¿dónde estoy? ¿Estoy en pie? ¿Estoy sentada? ¿Qué postura vital tengo hoy ante mi historia, ante lo que estoy viviendo? Y la tercera postura que aglutina los símbolos de los salmos es el hombre caminando, es el hombre que avanza y que se arriesga, es el hombre que busca el rostro de Dios. ¿Soy un peregrino? ¿De verdad voy caminando o estoy aquí sentado en la rutina de cada día? Que me den todo hecho. No arriesgo nada. Los símbolos asociados a este hombre en camino es el de la peregrinación hacia una meta, que puede ser el templo, para eso son los salmos de las subidas, se llaman así, que iban cantando y rezando los hijos de Israel cuando subían al templo de Jerusalén, o puede ser hacia otra meta, la tierra prometida, etcétera. Lo importante es ver qué meta hay en mi vida, hacia qué meta estoy caminando. Así, este hombre en camino aparece en uno de los salmos de las subidas, que es el 132, y que dice, no entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Es decir, este hombre es un hombre que está en camino y es un apasionado buscador, porque lo que dice es fuerte, es una expresión muy elocuente de lo que es la fe para un hebreo. Para un hebreo la fe es caminar, hacer un camino, como Abraham, que es el padre de la fe,
salió de su tierra y de su parentela hacia la tierra que el Señor le mostraba. Este hombre del Salmo 132 es un peregrino que está buscando apasionadamente a Dios. Por eso no entraré bajo el techo de mi casa, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados. Es decir, hasta que yo no encuentre al Señor, no voy a parar. Para decir esto, se tiene que tener mucho amor en el corazón. Se tiene que valorar el encontrarse con Dios por encima de todo. Y entonces esto me arrastra, este amor me arrastra a buscarle aunque haya dificultades, aunque yo por el camino me encuentre con piedras de tropiezo. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos de salmos que nos ayuden en estas tres posturas. Y entonces el hombre en pie se aplica también a Dios que está en pie también en algunos salmos. Fijaos, voy a tomar el Salmo 18, que le llamamos el Te Deum real, porque es un salmo de acción de gracias y vemos que comienza este salmo, es muy largo, yo todo el salmo no lo voy a ver, pero voy a ir citando algunos versos y diciendo los símbolos que hay. Comienza con una confesión de amor a Dios expresado en un montón de posesivos. Y dice, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Fijaos cuántos mi ha dicho, cuántos posesivos. Es como si Dios fuera algo de él, parte de su ser, parte de su vida, parte de su historia. Es un poseer a Dios muy fuerte. Y en este mismo salmo, a continuación, el salmista describe su situación personal. Es una situación de peligro, aunque sí experimenta el amor de Dios y la fuerza de Dios y su refugio, pero está en una situación de peligro grave y dice así, me cercaban olas de muerte, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. Y tras gritar al Señor, Dios de pronto se levanta, se pone en pie desde el cielo y baja hasta la tierra. Esta es la respuesta de Dios a las súplicas del orante que ama al Señor. Levantarse, bajarse hasta Él y librarlo. Y lo describe es como esta respuesta de Dios como una teofanía, como una manifestación de Dios. Y dice en el verso 8 al 10, entonces tembló y retembló la tierra, vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo, inclinó el cielo y bajó, con nubarrones debajo de sus pies. Está en pie, encima de las nubes. Es la postura del guerrero victorioso, en pie, y aprisa va a auxiliar al orante, porque dice, volaba a caballo de un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento, es decir, Dios tenía prisa en llegar a auxiliar al orante, porque le cercaban olas mortales. Dios ha visto el sufrimiento del orante y no se ha quedado impasible en su cielo, ha bajado. Esta es la experiencia del orante. Sería buena una pregunta. ¿Esta es la experiencia que yo tengo?
Yo experimento que a Dios le urgen mis cosas cuando estoy en un peligro o en un sufrimiento, cuando me alcanzan los lazos de la muerte, es decir, un sufrimiento serio. Yo experimento que a Dios le importa mi sufrimiento o qué experiencia tengo yo de Dios respecto a mi vida. Y fijaos, las armas para salvar, siempre Dios baja a salvar. ¿Mm? Es cuando baja a librar de Egipto a Israel, dice, he oído el clamor de mi pueblo y he bajado a librarlo. Lo mismo este salmista, ha bajado Dios a librarlo. Y fijaos las armas que utiliza Dios. Al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centella. Su presencia es el arma. Y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz. Su voz es el otro arma. Disparando sus saetas los dispersaba. La voz son saetas que dispersaban a los lazos de la muerte y sus continuos relámpagos los enloquecían a los lazos de la muerte, a los enemigos. Los expertos dicen cuando comentan este salmo que Dios se reviste de su armadura cósmica. Y todo esto símbolo pertenece a la línea vertical, a la de un Dios que está en pie, erguido. No hay otra arma en este salmo, no aparece otra arma más que el fulgor de su presencia, el fulgor de su presencia, su luz, que deshace las nubes, en granizo y centella, es decir, que deshace todo lo que es tiniebla y nube. Y, y el oír su voz, el tronar de su voz, que son saetas que dispersan a sus enemigos. Es impresionante cuando entramos en el Salmo porque vemos que es un Dios clemente, lento a la cólera, lento a la cólera. Sus armas son presencia y voz. Y el orante, ¿cómo es salvado? El Salmo dice en el verso 17 y 20, desde el cielo alargó la mano y me agarró. Fijaos la forma de salvar. Me sacó de las aguas caudalosas, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Dios en pie es más grande que la tormenta. Su mano saca a un lugar espacioso, es decir, a un lugar donde ya no haya tormenta, porque tiene poder para salvar y cuando salva expresa su amor. Me lleva a un lugar espacioso porque me amaba. Cuando me salva de la tormenta es una experiencia de amor de Dios. Cuando me pregunte qué es alguien, qué es el amor de Dios, es esta experiencia de que me ha tendido una mano y que me ha sacado de la tormenta. Entonces Dios enseña a luchar al salmista a su estilo, al estilo de Dios, no al estilo de los hombres. Y dice en el verso 33 y 35, yo os animo a leer el Salmo 18 entero, es que no lo puedo leer entero porque es súper largo, pero te ayuda muchísimo a vivir en medio de una adversidad. Si tu situación es de lucha, de dificultad, de adversidad, este salmo es el tuyo. Este salmo es el que tienes que orar, ¿no? Para ver cómo Dios alarga su mano y te saca. Y te enseña a luchar como enseñó al salmista. Y aquí el salmista dice, Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas. Adiestra mis manos para la guerra. Fijaos, la forma de adiestrar es que me da pies de ciervo
Fijaos, es una forma de afrontar la adversidad y me coloca en las alturas. Es decir, me enseña a no huir en la tormenta, a tener pies de gacela, a estar por encima de la tormenta, como lo está Él. Alarga la mano y me lleva a un lugar espacioso, es decir, me lleva a estar por encima del aguacero, a no quedarme atrapado en la tormenta, a mirar todo desde arriba, subirme a un monte si queréis y ver una mayor perspectiva no a quedarme a la tormenta de hoy ahí atrapado, sino a ver qué significado tiene a lo largo de toda mi vida y de toda mi historia, porque la tormenta de hoy está unida a toda la historia anterior. Por eso este salmista aprende a luchar. Aprende a luchar como Dios lucha, subiéndote a un lugar espacioso, mirando toda la historia, encajando este trozo de historia de hoy, que es adversa, en toda la historia que ha hecho Dios contigo. Por eso levantarse, ponerse en pie, también es signo de victoria, porque te da piernas de gacela, te hace caminar en las alturas. No es colgarte de una nube para que te quedes ahí como en un nirvana. No, no, es que te da pies de gacela para que vayas a la altura de miras, para que veas todo desde arriba, no desde abajo, no desde el momento adverso. Por eso es signo de la victoria, de la misericordia también. El orante va a decir en otro salmo, levántate y ten misericordia de Sión, que ya es hora y tiempo de misericordia. Y el hombre sentado, que es una situación eh, en torno a la cual también se agrupan una serie de símbolos, se, se agrupa en este caso el mundo animal y vegetal. Y así en el Salmo 42 aparece el balido de una cierva sedienta con un deseo vehemente del orante que está anhelando el agua, como busca la cierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Este árbol frondoso simboliza del Salmo primero, simboliza la vida del justo. Y dice el Salmo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El mundo animal y el mundo vegetal, la cierva que corre hacia las aguas para beber y este árbol plantado al borde de la acequia son figuras asentadas que hablan del hombre que busca a Dios por encima de todo. Los símbolos fisiológicos también se utilizan para describir situaciones personales. Por ejemplo, los huesos que duelen, que arden por la fiebre en el Salmo 102, que es la oración del hombre afligido que desahoga su pena al Señor, describe su sufrimiento como mis huesos queman como brasas, mi corazón está agostado como hierba, me olvido de comer mi pan, con la violencia de mis quejidos se me pega la piel a los huesos, me voy secando como hierba. Estos símbolos fisiológicos pertenecen
de que va adelgazando, va secándose con el penar, se le pega la piel a los huesos, estos huesos que queman como brasas son símbolos fisiológicos que expresan una situación de sufrimiento sobre la que está asentado el hombre. Eh, y, y también, por último, el hombre caminando. La tercera postura, que es el hombre buscador, buscador de Dios, buscador de la vida. Este hombre dirige su mirada al entorno y, y va, conforme va caminando, se va quedando embelesado de la belleza de la creación y por eso entona el Salmo 104 que canta la sucesión del día y de la noche, que va recorriendo montañas, islas, etcétera, y el salmista dice: bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto, ¿eh? Se imagina a Dios como un rey con un manto y esta majestad real es la luz que va apareciendo, como si fuera un manto. Extiendes los cielos como una tienda. El cielo es la tienda en la que habita Dios. Construyes tu morada sobre las aguas. ¿Eh? Está el cielo sobre las aguas y el cielo es la morada de Dios. Fijaos la imaginaría enorme que utiliza el salmista para hablar de la creación que está contemplando. Las nubes te sirven de carroza, avanzas en las olas del viento, los vientos te sirven de mensajero y el fuego llameante de ministro. Toda la creación manifiesta la belleza de Dios y su majestad, etcétera. Ya no me paro a más porque sería muy largo, pero en este mundo simbólico tienen cabida lo que se llama técnicamente los símbolos arquetípicos, ¿eh? Es decir, los modelos, la- los paradigmas para hablar de Dios. El pastor, el rey, la roca, es decir, cantidad de símbolos para hablar de quién es Dios. Quizás sería la pregunta clave cuando me acerco a un salmo. ¿Qué Dios se me está comunicando? ¿Qué imagen de Dios se me da? Es mucho más cálido decir: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, que escribir un tratado teológico sobre la providencia de Dios. Pero es lo mismo decir el Señor es mi pastor, es decir que es providente en mi vida, lo mismo que puedo describir en un tratado sobre la providencia. Por eso, para adueñarnos de la poesía sálmica es necesario captar la fuerza de los símbolos, aunque a veces nos parezca un poco árido. Permitir a los símbolos que nos hablen, abrirnos a este lenguaje. El simbolismo bíblico está basado en la imaginación de un pueblo marcado por una historia singular. Va a aparecer toda la liberación de Egipto y todo el paso del Mar Rojo y la travesía por el desierto y toda la historia de Israel van a aparecer en los Salmos. Esta imaginación se arraiga en la cultura del próximo Oriente Antiguo y en las experiencias históricas de Israel, pero hemos de irla adaptando, acoplando a nuestra propia vida, porque nosotros también tenemos un Egipto en el que estamos esclavos, un faraón que nos aprisiona y asfixia con trabajos de esclavitud, también un Moisés que nos libera, un desierto que atravesar, un mar rojo que se nos abre. Entonces hemos de ir descubriendo en cada salmo
¿Quién soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Estoy en Egipto? ¿Estoy en esta pradera con este pastor? ¿En dónde estoy? Por eso es tan importante dejarnos mecer por el ritmo de los salmos, apropiarnos de cada uno de los salmos, entrar en la música de cada estribillo, de los paralelismos, leer el lenguaje plástico de los símbolos que hemos visto hoy y finalmente escuchar en todo ello a Dios que nos habla en cada salmo porque nos ama. Finalmente es encontrarnos con el amor de Dios en cada salmo. Bien, y hasta aquí la clase de hoy. Habríamos dejado en el tintero la importantísima eh, la lámpara como importante símbolo de la escritura. Ya lo iremos diciendo en otro día, ¿eh? Pero va a aparecer el Señor en mi luz, a quien temeré. La lámpara de tu palabra es lámpara, tu palabra es lámpara para mis pasos, etcétera. Esta imagen importantísima ya veremos otro día como no es un símbolo cualquiera, como pueda ser una lámpara, una bombilla que yo tengo en casa. Tiene un significado especial para el pueblo de Israel, porque es símbolo de la presencia de Dios y de los ojos de Dios que penetran todo. Entonces, tenemos que aprender este significado para que cuando nos encontremos con la palabra de Dios es lámpara para mis pasos, nos encontremos ahí no una lámpara actual, sino la presencia de Dios y los ojos de Dios detrás de esa figura de la lámpara, etcétera. Era también figura de la belleza. Por eso al hablar de la mujer en el libro del Eclesiástico, hablará de la belleza de la mujer y de su luz que la envuelve. Y a lo mejor a nosotros nos parece eso muy poético y sin embargo para los hijos de Israel es un símbolo de la belleza. Y así cantidad de símbolos preciosos. Ahora veréis la importancia de la lámpara encendida siempre, la tienda del encuentro, y ahora nosotros delante del sagrario una lámpara siempre encendida, porque tiene este significado de la lámpara en hebreo ner, que es que ha prometido Dios estar con nosotros siempre. Por eso en la tienda del encuentro tenía que arder la lámpara día y noche. Por eso al verla nosotros arder en el sagrario, deberíamos de decir, no olvidemos, Dios está con nosotros. Y no caminar como hijos huérfanos, sino como hijos queridos y amados. Bien, y muchísimas cosas más. Hasta aquí hoy.